¿Qué actor o actriz dejó estúpidamente una franquicia de películas o una serie de televisión pensando que eran demasiado buenos para eso, solo para no volver a ser populares? Stuart Townsend originalmente iba a ser Aragorn en Lotr. No quería llevarse bien con el elenco y se negó a aprender a montar a caballo y a entrenar con espadas, etc. Lo despidieron y lo reemplazaron con Viggo Mortensen, y el resto es historia. Estoy eternamente agradecido de que lo haya hecho. Viggo es Aragorn. Mike Batters iba a interpretar a Hicksaben Shaw, pero lo rechazó porque el papel era muy chico. Luego fue elegido para ser la primera víctima, Paul Leahy, con un tiempo en pantalla acumulado de 10 segundos en la primera película, con breves cameos en flashbacks en otras 2 películas, con otras 2 apariciones a través de imágenes de archivo. Tobin Bell todavía se está cagando de risa 22 años después. Todo el mundo sabe que es Batters. Marcus Chon, el tipo que hizo de Tank en The Matrix. Este tipo era un loco de remate, de los que ya no hay. Terence Howard como War Machine en Marvel. Claro, Marvel le bajó el sueldo, pero él quería un salario más alto que RDJ. Me encanta que las primeras líneas de Cheadle en las secuelas sean: mírenme, soy yo. Estoy aquí. Acéptenlo. Sigamos. Muy ingenioso, eso de Lamsadin. George Lazenby se coló en la franquicia de Bond haciendo el tonto, hizo una película, y su agente, bien tonto, lo convenció de no hacer una segunda. Básicamente, ese fue el fin de su carrera. Me acuerdo que el agente insistía en que esto lo encasillaría y que solo haría películas de James Bond. Su agente era un idiota. Yo asumí que esta pregunta la escribieron pensando en David Caruso, pero bueno, ya estoy bien ruco. Así de viejos estamos. South Park hizo un chiste en la temporada 1 sobre cómo la carrera de David Caruso se fue al carajo por dejar NYP de Blue. Esto fue como en el 97. O sea, antes de CSI Miami. Luego consigue CSI y se vuelve aún más famoso de lo que fue en NYP de Blue. Y toda esa plata de la sindicación. Así que el chiste de South Park ya no funcionaba porque su carrera es la raja. Después CSI se acaba en 2012 y Caruso se retira de la actuación. Así que el chiste de South Park funciona de nuevo porque nadie joven ha escuchado hablar de David Caruso. El actor original de La Montaña en God se fue para ser el orco principal en la trilogía de El Hobbit, y luego lo reemplazaron a último minuto con un personaje CGI de mierda. Además, el actor original de Dario se fue a actuar en un debut de Transporte bien pinche malo. Denise Crosby se fue de Star Trek The Next Generation, nunca pegó mucho en otro lado, y después, al final, regresó como estrella invitada en varios episodios. No parece amargada por eso, lo cual es bueno, todavía aparece en convenciones y esas cosas. Se fue porque la primera temporada de TNG era medio mala, especialmente comparada con lo bien que le iría después. No creo que su salida fuera necesariamente una mala decisión, porque a la mayoría de los personajes no les fue bien esa temporada. La serie todavía no sabía qué era o qué quería ser. Es importante notar que cuando volvió, le dieron básicamente todo lo que quería cuando se fue. Quería un personaje de verdad y no un adorno para decir tecnoblabla. Tuvo una despedida heroica que se convirtió en un arco de personaje real. Creo que su salida de TNG fue menos soy demasiado buena para esto y más esto es una mierda y no me gusta. El consenso general de todos los involucrados es que la escritura mejoró cuando Roddenberry fue relegado y reducido en prominencia por problemas de salud. No sé si eso era predecible durante la temporada 1, pero era obvio que él era una gran razón por la que TNG apestaba al principio. Harrule Fast and Furious. 50 Cent igual le hubiera encontrado la forma de arruinarlo. Catherine Hegel de Grey's Anatomy. Básicamente, arruinó su carrera en todos lados. Su agente debe odiarla. Mischa Barton en The Oak. Solía ser la respuesta automática a esta pregunta entre los de cierta edad. Siento que ella también fue víctima de la cultura de los paparazzi de mediados de los 2000. Tantos rumores de drogas, alcohol, trastornos alimenticios. Casi al nivel de Britney/Lindsay. Jessica Brown Findlay, Downton Abbey.
Y después lo volvió a hacer con Arlots. Palma en la cara con tono claro de piel. Si no te sabes los nombres de todos los actores de cada personaje, te lo busqué para que no tengas que hacerlo. Ella interpretó a Lady Sybil Crobley. Rege Jan Page y Brierton. Intenté ver Brierton y no me gustó, pero él estuvo genial en esa película de Dungeons y Dragons. Terrence Howard. Se rajó porque es un loquito certificado. Este es el último siglo en el que a nuestros hijos les enseñarán que 1 por 1 es 1. No tendrán que crecer en la ignorancia. Dentro de 20 años, sabrán que 1 por 1 es igual a 2. Estamos a punto de mostrar una nueva verdad, añadió. La verdadera matemática universal. Y la prueba está en estas piezas. He creado las piezas que componen el movimiento del universo. Trabajamos en ellas unas 17 horas al día. Ella corta y pone los cristales. Yo hago el trabajo principal de soldarlos. Cuentan la verdad desde adentro. Doug Gray Scott estaba teniendo una carrera que iba viento en popa. Salió en una secuela de Mission Impossible y tenía un papel importante en otra película. El rodaje de Mission Impossible se alargó. Tom Cruise insistió en que Doug Gray se quedara. Pensando que Mission Impossible era la mejor opción, Doug Gray se retiró de la otra película. Un actor desconocido de último minuto consiguió el papel. Su nombre era Hugh Jackman, el papel que Doug Gray Scott rechazó era Wolverine en la primera X-Men. El resto es historia. Y ese peaje fue rechazado por Russell Crowe y le dijo al director que consiguiera a Hugh Jackman. Hugh ni siquiera sabía que los Wolverines eran reales en ese momento, jajaja. Al rapero y actor Ja Rule le ofrecieron $500,000 para volver a hacer su papel de Edwin en 2 Fast 2 Furious, pero lo rechazó. Sentía que era demasiado grande para la secuela en ese momento y prefirió buscar otras oportunidades más lucrativas, como hacer giras. El director John Singleton lo reemplazó con Ludacris, y Ja Rule admitió después que fue una mala movida para su carrera. C. Leylon dejando Cheers. Le fue más o menos bien en cine y televisión después de dejar el programa. Probablemente trabajó tanto como habría trabajado si se hubiera quedado en Cheers. Y como que estoy de acuerdo con su decisión. Para el final de la tercera temporada, realmente no había dónde ir con Diane y los escritores nunca habrían dejado el rollo gastado de ¿serán o no serán? Que ella se fuera y que la dinámica cambiara con Kirstie Alley fue probablemente lo mejor que le pudo haber pasado al programa en ese momento. A Zach Braff, en sus últimos años en Scrubs, se le notaba un montón que ya no quería estar ahí, que no quería seguir haciendo tele. Y ahora está de vuelta haciendo Scrubs otra vez, y creo que nadie podría nombrar una sola cosa que haya hecho entre esos dos momentos en la serie. Garden State fue una peli bastante grande en ciertos círculos. T.J. Miller, Silicon Valley. Estoy casi seguro de que Tijuana Miller está cancelado, no lo contratan. Una lástima, porque era absolutamente increíble en Silicon Valley. Como dijo otro, creo que llamó para amenazar con una bomba en un tren, todavía me acuerdo porque fue mientras Silicon Valley estaba en producción y fue muy impactante. Su dinámica con Jim Young es una de las relaciones más graciosas en la historia de la tele. Mike Judge es un genio. Jason Biggs, el famoso de American Pie, era la primera opción para el papel de Ted Mosby en How I Met Your Mother. Lo rechazó y ha admitido que se arrepiente de haberlo hecho, ya que no ha conseguido un papel realmente importante desde entonces. Totalmente lo opuesto, pero Witcher despidiendo a Henry Cavill después de 3 temporadas, pensando que íbamos a seguir viendo la serie. Cuando salió la nueva temporada, me puse a ver las temporadas viejas y simplemente no pude ver la nueva temporada porque no me va a funcionar. Así es como se destruye una serie. A la mierda los showrunners por arruinar una serie tan buena. Casi tan malo como de destruyendo GOT. Nina Dobrev de Vampire Diaries. La verdad es que no le pagaban lo suficiente en ese papel, por eso se fue cuando se acabó su contrato. CW no quiso negociar con ella ni subirle el sueldo a la par de lo que ganaban Somerhalder y Wesley, a pesar de que, para ese momento, ya había interpretado un montón de personajes en esa serie. David Duchovny de The X-Files.
La serie era súper relevante culturalmente y seguro que él pensó que podía aprovechar esa ola para ser una estrella de cine. En ese entonces había una gran diferencia entre las estrellas de cine y las de televisión. Al final, no tuvo tanto éxito en ningún otro lado, aunque tampoco fracasó por completo, y eventualmente regresó a The X-Files. Duchovny no se fue de X-Files para hacer películas, ¿sabes? Él y Fox tuvieron un pleito y una demanda importantes desde la primera película y la renovación de sus contratos. También estuvo en X-Files durante 7 años completos, la mitad de la 8ª temporada, y también en la película después de la temporada 5. No muchos programas exitosos llegan a las 7 temporadas, y mucho menos a varias películas y luego a ser relanzados por la nostalgia. Duchovny también ha estado en un montón de otras cosas fuera de X-Files, ha escrito libros, ha dirigido, ha grabado álbumes, hizo tanta plata con X-Files que simplemente hace lo que le da la gana. Simplemente no creo que encaje en esta pregunta tan bien como, tal vez, Katie Holmes para la trilogía de The Dark Knight o algo así. Mark Brendanavys interpretado por Paul Snyder en Parks and Recreation. No sé si el programa funcione si él no se va, ¿sabes? No sentí mucha química con el Yami Poehler, y él le da paso al glorioso Ben. El tipo que no se llama Ryan Seacrest en American Idol. Renunció, pero también le dijeron que iban a seguir con un solo presentador de ahora en adelante, y él se adelantó a eso. Rick Dalton nunca debió dejar Bounty Lab por una carrera de cine tan chafa. Creía que Bounty Lab lo habían cancelado, ¿y por eso Rick empezó a hacer películas? Qué lástima, la verdad. Era mucho mejor que Gunsmoke. El pelo de Kerry Russell en Felicity. Te ganas un premio porque acabo de despertar a mi marido, partiéndome de risa con este comentario.